seguimos apreciando algo de la palabra de Dios. Solo quiero expresar mi gratitud hacia cada uno de los hermanos y hermanas de este lugar por la invitación este año. A la verdad ha sido un tiempo de mucho ánimo y yo espero que en estos días el Señor ha hablado a nuestro corazón. Yo espero que sí. Y yo espero que no solamente hemos podido escuchar la palabra de Dios, pero que al escucharla vamos a tomar decisiones en nuestra vida personal de qué hacer con ella. En los tiempos de Nehemías, aunque la obra principal de Nehemías ya había sido terminada, a la verdad solo era el inicio de lo que este hombre de Dios quería hacer. Él había restaurado los muros de Jerusalén. Él había ya dejado establecido un lugar seguro para el pueblo de Dios. Pero lo más importante es que ahora ya se podía adorar ahí en espíritu y en verdad. Ya había condiciones espirituales. Y cuando miramos en el capítulo 8, donde vamos a estar notando algunas cosas por algunos minutos en esta tarde, llegó el momento, un momento muy especial en la historia que nos relata Nehemías. Llegó quizás el momento más importante. Y cuando este momento llegó, llama mucho la atención que este gran siervo de Dios, Nehemías, se puso a un lado. Él había sido usado para volver a la ciudad santa de Dios, condiciones en la cual ellos ahora podían adorar a Dios, hacer sacrificio a Dios y ahora escuchar la ley de Dios. Y ahora miramos que ahora Nehemías ya da lugar a otro. Él se pone a un lado y entra ahora el sacerdote Esdras, porque esta era función de él. Esto era responsabilidad de él ante el pueblo de Dios. Mire, bueno es cuando entre hermanos nosotros reconocemos hasta dónde podemos llevar el pueblo de Dios en la obra de Dios. Y cuando llegamos al punto de nuestra capacidad, hay que entender que Dios ha dado dones y que otros ahora pueden seguir. Es un ejemplo que tenemos aquí en el libro de Nehemías y nosotros tenemos que reconocerlo. No hay ningún hermano, ninguna hermana capaz de hacerlo todo, aunque a unos sí han sido muy bendecidos por el Señor, con mucha capacidad. Pero hay que reconocer en la obra del Señor, cuando mi capacidad ya terminó y ahora hay que dar lugar para otro. Lo que vamos a notar aquí en Nehemías capítulo 8 conmueve el corazón. Y uno casi puede ver y sentir esa escena. El avivamiento entre el pueblo de Dios estaba por iniciar. Estaba por iniciar. Las condiciones ya estaban, ya se habían preparado, pero ahora faltaba lo más importante. Ahora el pueblo tenía que regresar a la base fundamental de la palabra de Dios. Y en este capítulo ahora Esdras toma el púlpito, y fíjese que era púlpito. Bueno, vamos a leerlo para no seguir contando. Capítulo 8 de Nehemías, verso 1. Y se juntó todo el pueblo
como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Mire qué bonito esto. El lugar que fue escogido para otra vez introducir al pueblo a la palabra de Dios, frente a la puerta de las aguas, donde entraban las aguas naturales, y el agua es la vida. Ahí mismo ahora, la viva, verdadera palabra de Dios, la ley de Dios iba a ser proclamado al pueblo. Qué bueno, qué bonito esta escena. Y sigue. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Nota esto, por favor, hermanos. Cuando llegó este momento tan especial, momento de dirigir el pueblo otra vez a lo que era más importante, que fueron a traer las actas de la historia del pueblo, las experiencias de uno u otro de los siervos de Dios. ¿Verdad que no? Llamaron a traer el libro, la ley de Dios. Todo ese trabajo tenía propósito o fin de que la palabra de Dios una vez más tendría el lugar principal entre la congregación, entre el pueblo de Dios. Y ya hemos estado escuchando hoy, el pueblo de Dios hoy día, necesidad tenemos de regresar otra vez al libro, a esto. Unas semanas atrás, a mi hijo, a veces uno aprende de los hijos, le pidieron que preparara a él para dirigir el estudio bíblico en la iglesia. Yo creo que estaba en Salmo 94, 95 por ahí. Entonces él dijo, sí, no hay problema. Entonces un hermano se le acercó después y dice, hermano, pero usted tiene comentarios o algo para ayudar en la preparación. Y él dijo, pues yo no uso comentario. Él está joven. Entonces el hermano dice, pero entonces, ¿cómo vas a saber qué es lo que creemos? Imagínate. Pues mi hijo respondió, pues yo tengo una Biblia. Y yo creo que Dios me va a mostrar ahí qué significa el pasaje. Y si tengo problema, pues ahí le doy una llamadita. Pero yo voy a ver si hallo el sentido de la palabra de Dios primero. El hermano lo quedó viendo como que fuera cosa rara. Él dice, bueno, yo no sé si esto te va a funcionar. Yo siempre tengo mis 2 comentarios por ahí para ver qué es lo que otros hermanos creen. La respuesta de él, pues yo quiero intentar escuchar lo que Dios cree y lo que Dios me está hablando primero. En los días de Nehemías, Esdras llamó a que trajesen el libro, la ley de Dios. Y teniendo el libro, mire, dice así de hombres, verso 2, como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. No vamos a hacer mucha mención a la fecha mencionada aquí. Quizás el día de mañana, en el último mensaje, vamos a hacer mención y por qué esto es importante. Pero si Dios está anotando, aquí en esta fecha el pueblo otra vez va a escuchar la ley de Dios, va a escuchar la palabra de Dios. Dice verso 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Clase de lectura bíblica esta. Y nosotros 45 minutos a la vez y ya los hermanos están ahí ya. ¿Verdad? Ya cansado. Imagínate, leyendo la ley de Dios desde el alba
hasta el mediodía y el pueblo no se cansó. ¡Qué anhelo la que ellos tenían de escuchar otra vez esa bendita palabra de Dios! Toda la mañana escuchando, dice, en presencia de hombres, de mujeres, de todos los que podían entender. Yo creo que estaban los niños ahí también, no mencionados, pero hombres y mujeres. ¿Y quiénes más faltaba entonces entre el pueblo? Si no eran los niños, todos los que podían entender. Yo creo que estaban las familias enteras ahí, escuchando. Qué bueno es cuando hay familias enteras escuchando la palabra de Dios. Eso emociona, eso da alegría, da esperanza para el futuro. Todos ahí escuchando la palabra de Dios. Mire, algo especial siempre está por pasar en la experiencia del creyente cuando el pueblo tiene el deseo de escuchar la voz de Dios. Cosas buenas vienen. Tal vez no en el momento, pero vienen, y vienen pronto. Este era un día tan especial para este pueblo. La palabra de Dios fue abierto. Todos los que podían entender ahí estaban. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban poniendo atención. Ellos querían saber. Les tengo que contar algo quizá un poco chistoso, pero mi abuelo, en el lado de mi madre, que ya está en el cielo, ya tiene años de estar ahí, fue un hermano muy fiel en la asamblea, aunque fue uno de esos hermanos que pocas veces habló en público, o sea, no era predicador. 2 veces dio su testimonio del púlpito. Uno de ellos era en El Salvador, primera vez que él había hablado así, por interpretación, y esa noche recibieron al Señor 3 personas. Uno de ellos, el hermano Ismael Luna, que todavía está frente a la obra ahí, por el testimonio de mi abuelo. Pero era un hombre que cada domingo por la mañana, si no era el primero, era el segundo en levantar y darle gracias al Señor. Era un hombre que adoraba al Señor. Pero ya en sus años ya de vejez, él siempre estaba ahí en la primera fila, en todos los cultos de enseñanza, así, mire. Así se ponía, ya estaba medio sordo, y él ahí y con un rostro todo como gozoso. Y en ese entonces yo estaba hospedándome con ellos, pero yo iba a otra iglesia. Claro, de la misma doctrina, pero ellos estaban ahí. Entonces a veces, después de la reunión de enseñanza, yo regresaba, ellos regresaban, y yo le decía, abuelo, ¿cómo estaba el culto de hoy? Ah, él decía, estaba muy bueno. ¿Y cómo estaba la enseñanza? No, estaba buenísimo. Estaba buenísimo. ¿Quién predicó? El hermano tal. ¿De qué habló? Fíjese que no me acuerdo, pero estaba bueno. Estaba bueno. Mira, claro, ya se le estaba volando el avión, pero mire el gozo que él tenía en el corazón de haber estado ahí escuchando la palabra de Dios. Este era un día especial en la historia del pueblo de Israel, porque todos estaban con los oídos abiertos. Ellos querían saber qué es que Dios me quiere decir hoy. ¿Qué tiene Dios para mí hoy? Era una escena bastante impresionante. Dice en el verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Aquí hay concreto. Yo creo que para asimilar eso tendría que subirme aquí, pero cuidado, después me caigo. Entonces mejor no. Mire, lo habían elevado. ¿Por qué? Porque era necesario que todo el pueblo podría escuchar lo que él estaba diciendo. No que el enfoque era él, pero para que su voz se expandiera. Para mí, yo prefiero estar ahí abajo y no aquí arriba.
No me gusta mucho las alturas así para predicar. Me gusta mejor estar en el nivel de los hermanos, ¿verdad? Pero era necesario para que todo el pueblo estuviera enfocado en el libro. No en el que leía el libro, sino con las palabras que estaban en el libro. Dejémonos de poner la mirada en los hombres. Pongámoslo en la palabra de nuestro Dios. Eso es lo valioso. Él ahí estaba. Leemos aquí en este versículo 4, ahí tenía a un lado 6 hombres. Hombres fieles en Israel. Al otro lado tenía 7 hombres. Una solemnidad había ahí. Esos siervos de Dios a cada lado de Esdras dando testimonio de que sí, esta era la palabra de Dios. Esto era correcto, esto era la ley de Dios, como si fuera ellos también apoyando, diciendo, sí, así es. Esta es la palabra de Dios. Una solemnidad en esa congregación ese día. Porque después de tanto tiempo el pueblo, una vez más, iba a poder escuchar palabra de Dios. Yo no sé cómo se han sentido ustedes en estos días. Hemos pasado ya varios años, ¿verdad? Sin tener reuniones así, conferencias, donde el pueblo de Dios se reúne. Yo no sé de usted, pero yo estoy bastante emocionado. Me he emocionado un poco. Normalmente cuando yo predico soy un poco tímido y con la voz callada, pero me he emocionado un poco. Porque mire, el pueblo otra vez está reunido. El libro se ha abierto. Palabras se está escuchando. Y para que haya un avivamiento espiritual, esto tiene que ser la base fundamental. Yo soy de los que creo que la obra va para adelante y no para atrás. Yo soy de los que creo que lo que ha pasado no va a menguar el ánimo y el deseo de los creyentes para seguir adelante en la obra del Señor. Yo soy de los que creo que nosotros vamos a salir victoriosos y más fuerte de todo esto que hemos estado pasando, porque la iglesia de Dios, aferrado a la palabra de Dios, siempre sale victorioso. Este era un día de gran victoria para este pueblo y para nosotros también. Ahora sigue. Abrió pues, verso 5, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Toditos. Nadie fue excluido en ese día. Todos tenían la necesidad de escuchar la misma palabra de Dios. Ahí no se permitió. No, hermano, eso ya me lo sé yo. Ese mensaje ya lo escuché. Como me dijo un hombre una vez que lo fui a visitar, yo le dije, ¿usted está leyendo la Biblia? Él dice, pues ya lo leí. Yo le dije, ¿cuándo? Hoy. ¿Dónde está leyendo? No, me dice, hace como 20 años yo la leí de pasta a pasta, entonces ¿para qué la voy a leer más? ¿Ves qué tipo más bruto ese? Por supuesto, ni hermano era, creo yo. ¿Ah? ¿Qué le parece? Aquí estaban todos. Nadie había faltado. Todo el pueblo estaba ahí reunido porque Dios iba a hablar. ¿Y quién de nosotros no quiere escuchar la voz de Dios? Dime. ¿Acaso no queremos escuchar Dios hablando a nosotros por medio de su palabra? Claro que sí. Los ojos de todo el pueblo fijados en el hombre que tenía el libro, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Siempre verso 5, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. Es que cuando Dios habla por medio de su palabra, no nos queda de otra que abrir los oídos para ver qué es que mi Dios me quiere decir a mí hoy. Imagínese tanto tiempo que había pasado este pueblo, tanto tiempo sin poder reunirse en esa forma y escuchar la voz de Dios. Ellos tenían un anhelo, tenían sed de Dios.
Yo espero, hermanos, que tú y yo tenemos una sed real de escuchar otra vez la voz de nuestro Dios. Y cuando Él nos habla por medio de su palabra, vamos a dejar que eso penetre en nuestro corazón. Eso es lo que estaba pasando. Todos estuvieron atentos. El verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Imagínense. Se detuvo el hombre a media lectura. Solo viendo aquella congregación, me imagino que el corazón de ese siervo de Dios estaba rebalsando de gratitud hacia su Dios. Para de leer y eleva su voz, bendeciendo la grandeza de su Dios, que había permitido que ese pueblo podía otra vez iniciar un camino de restauración, un camino que iba a llevar al pueblo de Dios otra vez a un centro de adoración que era ahí en Jerusalén, establecido ahí por Dios. Otra vez ellos podían sacrificar a su Dios. El hombre se detiene a media prédica, por decirlo así, y bendice a su Dios. ¿Y con qué palabras? Mire, él dice: Jehová Dios, grande, grande nuestro Dios. Y todo el pueblo respondió: amén y amén. ¿Estaban de acuerdo? Sí, es que habían experimentado en estos días pasados. Ellos habían visto la poderosa mano de Dios trabajar en medio de ellos. Evidente era, había logros que no se habían visto en la experiencia de ellos, al menos. Ellos tenían que exclamar: grande es nuestro Dios. ¿Y usted cree que Dios ha menguado? ¿Es menos grande nuestro Dios hoy de lo que era en el día de Nehemías, en el día de Esdras? Si servimos al mismo Dios, grande, fuerte, temible, con un interés íntimo en su pueblo, que anhela y desea que nosotros escuchemos su voz, que enderecemos nuestro camino para poder adorar y glorificar su nombre. El pueblo, dice aquí, alzando las manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Eso es importante notarlo. Empezaron con manos arriba, quizás: grande eres Dios, pero al momento reconocieron: pero nosotros no somos dignos, no somos nada. Y las próximas palabras, miramos a todo un pueblo, rostro en tierra, adorando la grandeza de su Dios. Eso es lo que Dios espera, mi hermano, mi hermana de mi vida. Un corazón contrito y humillado, apreciando su fidelidad, su grandeza, y arrodillándonos, humillados en su presencia para adorar. Qué momento tan especial para este pueblo. Mire, los levitas, dice Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelías, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía. ¿Qué nombre es esto más raro? Pero lo vamos a leer porque están aquí. Y alguien va a entender lo que significa. Hacían, mire esto. Esto es maravilloso. Hacían entender al pueblo la ley. ¿Notan esto que estaban haciendo? Esdras leía. Luego venían estos fieles y empezaron a explicar. Yo no sé si fueron ahí grupo por grupo, pero usted entendió, hermano, la lectura. Pues lo escuché, pero fíjate que no entendí. Te vamos a explicar.
te vamos a explicar. Mire qué bonito esto. Esdras está ahí leyendo. Claro, lo importante era la palabra de Dios. Pero mire, yo no sé de usted, pero muchas veces yo leo y no entiendo. Muchas veces no entiendo lo que leo. Soy como aquel eunuco y solo en eso me parezco a él. Pero no entiendo lo que leo. Es que no entiendo. Necesito que alguien se me acerque para ayudarme. Eso es lo que estaba pasando aquí. Mire, Dios estaba preocupado, interesado que cada miembro de ese pueblo estuviera claro y tuviera un entendimiento claro de su ley. Así nadie podía decir, pues Esdras lo leyó, pero yo no entendí. Dios se encargó de eso y todos estos hombres fieles ahí están, apoyando con la enseñanza, ellos dando una explicación para que se podía entender. Nosotros necesitamos hoy día, además de leer la palabra de Dios, a hermanos fieles, entendidos en la palabra, que nos pueden dar una explicación. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significa esto, hermano, hermana? Necesitamos eso. Normalmente esto es algo para nuestros hermanos ya más maduros en la fe y hermanas. Es necesario que nos acerquemos hacia aquellos que son más jóvenes, más tiernos en la fe, para hacer la pregunta: ¿entiendes lo que has escuchado? Usted se va a sorprender después de cualquier culto de enseñanza. Usted pregunta a los hermanos y casi todos van a decir, pues entendí algo, pero este punto no lo entendí. A veces los que predicamos creemos que nosotros hacemos buen trabajo y que todos van a entender el mensaje. No, no se engañe. Muchas veces la mayoría de que hablamos la gente no entiende. Necesitan una explicación. Aquí hay ejemplo de eso. A base de la palabra de Dios, pero necesitamos hermanos, hermanas, fieles conocedores de la ley de Dios, de la palabra de Dios, para que ellos pueden estar atentos a las necesidades. Mire, verso 8, y leían en el libro la ley de Dios claramente y le ponían el sentido. Le ponían el sentido, de modo que se entendiese en la lectura. No logramos el objetivo si leemos y hay quienes no entienden lo que han escuchado. ¿Qué logramos? Si no entienden. Claro, siempre hay que leer la palabra de Dios, pero no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que darle el entendido. Tenemos que dar una explicación. Tenemos que explicar cómo es que se va a cumplir esta ley de Dios. Mire, hermanos, hay que darle el sentido a la palabra para que el pueblo sepa lo que están escuchando. Pero esto requiere que nos indagamos más a fondo en ella. Qué bueno que hay hermanos en este país que se dedican al estudio de la palabra de Dios para darle el sentido a porciones difíciles. Y sí hay temas difíciles en la palabra de Dios, difícil de entender. La misma Biblia lo dice. Pero por eso Dios capacita a maestros para que usando la misma palabra de Dios, ellos nos puedan ayudar a salir adelante en esto. Mire, ahí estaba Nehemías, ahora verso 9. Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras. Ahí sí ya miramos Nehemías otra vez. Ahí está él. Este siervo fiel no era el púlpito, parece que para él eso no era su don. Pero cuando llegó a poner el sentido a la palabra, ahí lo miramos otra vez, ya entra otra vez en la escena. Aquí está. Es que ese hombre ya tenía experiencia de vida. Ese hombre ya tenía comunión con Dios. Ese hombre ya sabía lo que era escuchar la voz de Dios y ponerle sentido, o sea, poner en moción lo que Dios estaba pidiendo al pueblo.
Otra vez ahí está Nehemías, está Esdras, ahora están los levitas. Y están ahí para hacer el pueblo entender. Dijeron a todo el pueblo, verso 9, día santo es a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque otra vez estaban escuchando la ley de Dios. Después de tanto tiempo, otra vez estaban escuchando a estos fieles hermanos de ese pueblo de Dios, dando la explicación, dándole el sentido a la palabra. Y tal vez lo natural hubiera sido en ese momento que el pueblo sintiera la carga de su pecado y lo que ellos habían fallado, pero estos hombres reconocieron que no era momento de estar triste. Eso iba a venir después. Pero ahorita era día de alegría. Era día de alegría. Después iba a venir un día de confesión. Pero por el momento era día de alegría porque la palabra de Dios se había leído otra vez. Y ahora el pueblo estaba entendiendo cuál era el deseo y el propósito de Dios. Una explicación bíblica de la palabra de Dios para aclarar la misma palabra de Dios. Segunda Pedro 1:20 dice eso, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El sentido que damos tiene que salir de la misma palabra de Dios. Si no, nos enredamos todo. Y de ahí viene toda la falsa doctrina. Cuidadito con el hermano que dice, pues a mi parecer esto significa esto. Pues a mi parecer tiene el sentido contrario. Entonces, ¿con cuál de los dos nos vamos? Con ninguno. Porque tenemos que ir a ver lo que Dios dice. Y cuando ya Dios nos da el sentido por su palabra, con ese sentido nos vamos. Este pueblo entendió lo que Dios quería hablar con ellos. Vamos adelante. Ya casi se nos fue el tiempo, pero el verso 13 en adelante. El día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando aquí? Es que ya el Espíritu de Dios empezó a trabajar en ellos. Escucharon la palabra, escucharon el sentido, pero ahora Dios ya estaba produciendo en ellos ese deseo, ese anhelo, esa curiosidad de saber más. Qué bueno es esto. Qué bueno es cuando entre el pueblo de Dios, hermanos y hermanas, desean saber más. Eso miramos muchas veces en los nuevos creyentes, ¿verdad? Reciben al Señor lleno de gozo y alegría y quieren saber más. Uno les enseña un poquito, ¿verdad? A la vez para no sobrecargarlos. Y no, hermano, yo quiero saber más. Yo quiero saber más. ¿Qué es el próximo paso que yo debo de tomar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es que yo quiero obedecer al Señor. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Una vez que nosotros entendemos el valor de la palabra de Dios y Dios empieza a hablar por medio de su palabra, allá vamos de viaje. No nos vamos a cansar de escucharla. Vamos a tener ese anhelo de ponerlo como prioridad en nuestra vida. Ellos sabían que habían faltado a Dios, habían fallado, se habían alejado de la ley de Dios. ¿Qué miramos que fue lo primero que hicieron? Regresaron ahí, implementaron la fiesta de los tabernáculos, porque lo leyeron ahí en la ley. Eso dijo Dios, eso vamos a hacer. Qué sencillo eso. Pero qué profundo eso. Es que así debe de ser.
con nosotros hoy día. Yo no sé por qué nos enredamos tanto a veces, cuando la Biblia es tan claro y solo tenemos que poner en práctica lo que ella nos dice. Pero nos enredamos a veces. Este pueblo, tanto era el anhelo, el deseo de estar en buena y plena comunión con su Dios. Cuando lo leían, lo hacían. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para ser como ellos en ese sentido. Cuando lo leemos, entendemos que es palabra de Dios, lo ponemos en práctica. Todas las razones tal vez lo vamos a entender un poco más allá, pero si Dios dice que lo debemos de hacer, hay que hacerlo. Por eso muchas veces cometemos errores con los nuevos creyentes. No los bautizamos hasta 1 año, 2 años, 3 años después. Yo no sé qué nos está pasando. Si el Señor dice que el primer paso de obediencia de uno que ha confiado en Cristo Jesús es obedecerle en las aguas del bautismo, y nosotros lo detenemos ahí. No, hay que darle la doctrina primero, hermano. ¿Cuál doctrina? Si él quiere bautizarse es porque ya entendió la doctrina del bautismo. Bautícelo y después sigue enseñándole. Porque tenemos que hacer y obedecer según nosotros leemos y aprendemos. Por eso es tan bonito el ejemplo de este pueblo en estos días. Ellos, al ver lo que faltaba, no lo pensaron 2 veces. Bueno, entonces, Edra, vamos a hacer esto. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Mire el verso 18. Con esto terminamos. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día. Ahí está la frecuencia necesaria. Para un avivamiento espiritual hay que leer la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Mire, hermanos, cuando Dios empieza a obrar por medio de su palabra, es cosa milagrosa ver. Y el día de mañana, si el Señor permite, vamos a apreciar lo que sucede cuando la palabra de Dios haya cabida en el corazón del pueblo y tienen el tiempo para meditar en ella. Resultados habrá. Tal vez no en el momento. Tal vez no en el momento. Tal vez hay alegría en escucharla. Tal vez alguna emoción. Pero una vez que la palabra de Dios está ahí y empieza a trabajar, tarde o temprano, resultados habrá. Tomemos el ejemplo del pueblo de Dios en el día de Nehemías. Gocémonos en la lectura de ella y tengamos ese deseo de poner en práctica y obedecer cada cosa que aprendemos de ella.